¿Qué tal estáis? Vamos a hablar de esta luna llena en el signo de Aries. Luna llena que va a producirse en el grado 14, ¿vale? Del signo de Aries, con el Sol en oposición, como toda luna llena. Sol y luna en oposición. Especial atención, ¿vale? A los que tengáis planetas como el Sol o la Luna sobre todo, ¿vale? Puntos importantes como el ascendente en los grados medios de Aries, ¿vale? Grados medios de Libra, grados medios de Cáncer y grados medios de Capricornio. Entre el grado 10 y el grado 20 aproximadamente, ¿vale? La luna se produce en el grado 14, así que los que tengáis sobre todo el sol, la luna o el ascendente entre el grado 10 y el grado 20 de los signos cardinales, ¿vale? Sois los que deberíais sentirla más intensamente, ¿vale? Una luna en Aries siempre se va a sentir fuerte porque Aries es un signo de fuego intenso, ¿vale? Donde las emociones, la luna, pueden estar un poco o bastante a flor de piel, ¿vale? Además, el regente de esta luna llena es Marte, ¿vale? Es el regente de Aries y va a estar en otro de donde más se siente más cómodo este planeta, que es en su otro signo regente, que es Escorpio. Además va a estar también con Mercurio, también en el signo de Escorpio, o sea que hay una fuerte componente aquí de Escorpio, emociones intensas, o sea que especial atención, ¿vale? A estos signos o a los que os toque también puntos importantes si conoces tu carta natal y sabes que esta luna llena toca de manera fuerte, ¿vale? Conjunción, oposición o cuadratura, algún planeta personal, ¿vale? Sensible sobre todo, pues lo vas a notar, ya deberías de estar notándolo. Y bueno, como toda luna llena, es un momento de cosecha, ¿vale? De cosecha de lo que se sembró hace 6 meses en la luna nueva también, en este mismo signo, que fue en marzo, ¿vale? Además con eclipse de sol, o sea que fue una luna llena, una luna nueva bastante importante en cuanto a esa siembra, ¿no? Esas nuevas intenciones que se sembraron. Ahora debería llegar ese momento de cosecha, ¿no? De culminación, este 7 de octubre. Así que fíjate, luego vamos con los ascendentes, pero fíjate sobre todo en qué zona de tu carta tienes a Aries, en qué casa, ¿vale? Para saber exactamente, más o menos, por dónde va la historia. Una luna llena que viene a iluminar, sobre todo el tema, la necesidad de actuar, de sacar a la luz lo que pueda estar oculto, retenido. Las lunas llenas son esos momentos en los que el sol ilumina a la luna, así que pueden venir revelaciones, ¿no? En cuanto a nuestro inconsciente, la luna, a nuestra seguridad emocional, a nuestras necesidades emocionales, que nos demos cuenta de esos patrones, ¿vale? Se puede sentir una fuerte energía de impulso, de empuje, de querer iniciar algo nuevo, cambios, de confrontar lo que nos bloquea, culminar esos procesos, ¿no? Que comenzaron hace 6 meses. Así que nada, ahora podemos ver esos frutos, ¿vale? Que sembramos hace esos 6 meses, en marzo. Podemos ver un poco lo que avanza, ¿no? Que es aquello que no está, que está más atascado, que debe transformarse, ¿no? Con decisión, con empuje, con valentía. Lo que se inició en marzo, además, de este año, en ese eclipse, o con esa luna nueva, que es lo mismo. Como todo eclipse tiene un fuerte componente de destino, ¿no? De propósito, algo que no elegimos, algo que la vida pone en tu camino, ¿no? Y estás un poco obligado a pegar esos cambios. Los nodos lunares siempre están metidos en los eclipses y esto nos habla de esos cambios, ¿vale? De esos aprendizajes evolutivos que nos toca dar sí o sí. Además tenemos también a Quirón en el signo de Aries, ¿vale? Retrógrado, que lleva ya bastante tiempo, muy cerquita de la luna, ¿vale? Se puede decir que está en conjunción, está aproximadamente a 9-10 grados, pero entre Quirón, con Quirón se suele dar siempre los orbes un poco más pequeños, pero bueno, se puede decir que están en conjunción, así que hay una fuerte componente aquí también de sanación de nuestro guerrero, ¿vale? Aries, de nuestra iniciativa, nuestra capacidad de ir en pos de lo que queremos, de iniciar esos proyectos, de avanzar hacia aquello que queremos. Esas heridas, Quirón nos habla de las heridas, ¿vale? Es el sanador herido y nos habla de esas heridas en cuanto a nuestra autoafirmación, a nuestro guerrero interno, nuestra capacidad de valentía, ¿vale? Todo esto va a estar muy movido en esta luna llena, muy exaltado. Vamos a poder ver más claramente qué es aquello, ¿no? que nos sigue costando, ese guerrero herido, por dónde está, por dónde más o menos, qué le falta, ¿no? Que hay que terminar de pulir ahí. Quirón todavía le falta bastante tiempo, ¿vale? En Aries, pero esta luna llena pues viene a dar luz, ¿vale? Esas heridas que definen nuestra identidad, miedo a no ser suficientes, a no poder sostener, ¿no? Nuestra propia acción, miedo al fracaso. Al mismo tiempo, Quirón está en cuadratura con Plutón en Acuario y también en cuadratura con Júpiter en Cáncer y en oposición a Mercurio
en Escorpio. Y esto nos habla de que estas heridas están aquí en tensión también, con todo lo que tenga que ver con lo grupal, lo social, con nuestras estructuras mentales, ¿vale? Plutón en Acuario, como ya he dicho muchas veces, nos habla de Acuario, estos patrones, ¿vale? Este patrón de onda que tiene su signo, que nos indica su signo, ¿vale? Esos patrones repetitivos, ¿vale? Es como la cárcel mental. Acuario es el signo de la prisión mental. En su parte, como siempre, en sombra, ¿no? En la parte que más debe trabajar Acuario, o debemos trabajar todos, ¿no? Todos tenemos Acuario en nuestra carta. Así que el arquetipo de Acuario, uno de sus principales problemas es la prisión mental. Así que estamos trabajando fuertemente en esta luna llena, nuestra esclavitud mental, nuestros patrones que no nos dejan salir de este laberinto, de esta prisión mental que se repite una y otra vez, como vemos en el signo, en la figura, ¿vale? O el símbolo de Acuario, que es este patrón de onda que se repite una y otra vez y no sale de ahí. A nivel mundial esto también nos habla, Acuario nos habla, como he dicho otras veces, ¿vale? Y como suele decir también siempre el astrólogo Eliseo Gallardo, que si no lo conoces te lo recomiendo, ¿vale? Es muy bueno. Y él siempre habla, y algo que no he escuchado a casi nadie decir, y algo que lo que estoy totalmente de acuerdo, que a nivel mundial, Acuario, en su parte luminosa es la liberación de la humanidad, ¿no? Aquello que tantos astrólogos están tan obsesionados, ¿no? Con esa liberación de la humanidad, ¿no? Esa humanidad libre, ¿no? Gracias a la era de Acuario, o a Plutón en Acuario. Sí, eso es en su lado luminoso, pero en su lado no tan luminoso, o en su lado en sombra o desvirtuado, es la esclavitud de la humanidad, que para mí es hacia donde vamos de cabeza clarísimamente. Como mucho podemos esperar estos 20 años o 18 años que Plutón esté en Acuario, a ver si nos hemos liberado de las garras del sistema, ¿no? Yo lo veo bastante negro de momento. Yo no sé luego si la humanidad se rebelará ante todo esto que viene, pero yo veo a todo el mundo tan encantado, a la mayoría, ¿no?, de la población tan encantada con lo que viene, incluso sabiendo lo que viene, porque ya ahora mismo con las redes sociales es muy difícil no saber, ¿no?, lo que hay. Hay miles de canales ya hablando del control, ¿no? Ya se está viendo, ¿no?, en diferentes países, en Dinamarca, en Reino Unido, esa identificación digital obligatoria para trabajar. Y si no tienes la identificación, ¿no?, la marca, ¿no?, como diría la Biblia, ¿no?, ese lado más apocalíptico, ese lado más conspiranoico, ¿no?, si le quieres llamar, de los tiempos actuales, ¿no?, intentando asemejar a las profecías que tantas culturas nos han hablado. Yo no sé si esto será verdad, no lo sé. Lo que está claro es que lo que viene, no sé si es la marca de la bestia o la marca de no sé quién, pero está claro que quieren tener a toda la humanidad bajo el dominio tecnocrático, ¿no? Bajo esa identificación digital en la que si no aceptas el sistema, pues estás fuera directamente. Y yo es lo que veo, bueno, es lo que se ve claramente, ¿vale? Con la entrada ahora de Plutón en Acuario, sobre todo, esa esclavitud de la humanidad. Que nos liberemos o no, eso es otra historia. En estos 18 años, ahí se va a jugar esa liberación. Pero ahora mismo, liberación, como dicen muchos astrólogos, que ya estamos pasando a la quinta D y que nos estamos liberando y la nueva humanidad, no lo veo por ningún lado. O sea, es clarísimo que vamos de cabeza hacia este dominio mundial con las tecnologías, ¿no? Con la inteligencia artificial, la identificación digital y todo esto que ya sabemos, que he comentado 500 veces ya aquí en este canal. Y que bueno, ahí tienes mi canal de Telegram, ¿vale? Por si quieres informarte bien de todo esto y no estás muy enterado o muy enterada. No te quiero aburrir tampoco con estos temas, ¿vale? Si vienes aquí por la astrología puramente, estos temas a lo mejor te aburren, ¿no? Aunque no deberían de aburrirte, deberían interesarte. Y no solo interesarte, porque mucha gente le interesa esto y sabe lo que viene, pero aún así lo aceptan. Es como... Incluso parece que interesa que se hable de todo esto. Al hablar de todo esto, vas acostumbrando a la gente a lo que viene. Es como que no te pille por sorpresa, ¿no? Sí, es la esclavitud y tal. Está el 90% de la población que lo ve como algo bueno, ¿no? Por tu seguridad, por tu privacidad y por todos los beneficios que nos traen las nuevas tecnologías. Y luego está ese otro 10%, o mejor dicho, ese otro 8%, que sabe de lo que va, que le gustan estos temas, pero que lo aceptan. De alguna manera es como, ¿qué vamos a hacer, no? Nosotros, pobres ovejas, ¿no? Pobre rebaño que no tenemos capacidad de cambiar las cosas, ¿no? O de negarnos a las cosas. Y luego está ese 1 o 2%, ¿no? Que directamente es que nos negamos de pleno, que no queremos aceptar esta basura, ¿no? que quieren imponer.
y que creemos que tenemos algún tipo de poder por cambiar las cosas. Pero yo no sé si un 1 o un 2% tendremos algún tipo de poder por cambiar las cosas, ¿no? Me da que no, no es suficiente. Mínimo haría falta un 10 o un 20% de gente decidida claramente, no solo informada. Informada está ya mucho las personas, pero ya es como... ¿Qué le vamos a hacer, no? Es lo que hay. Y lo que digo es, parece necesario el informar de todo esto a la gente, porque es una manera de ir aceptando lo que viene, para que cuando llegue no te pille por sorpresa y no te pille por... no vaya a ser que se rebelen, ¿no? Más de la cuenta. Si les metemos de golpe, si se la metemos de golpe, ¿no? Y sin vaselina, puede que más de uno se niegue. Pero si ya van viéndola venir, puede que abran bien y que lo acepten, ¿no? Ya con la rana bien cocidita ya, ¿no? Que la han ido cociendo poco a poco. Supongo que sabéis ya, ¿no? De qué va el tema de la rana hirviendo en la olla. Pues lleva muchos años hirviéndonos y mucha gente es como que ya lo acepta ya. Lo tiene asimilado lo que viene. Lo han metido tanto en películas, en series, dibujos, en toda la industria del entretenimiento durante tantos años, y ahora con las redes sociales llevan tantos años ya avisándonos de lo que viene, que la gente ya está no solo aceptándolo, sino encantada de lo que viene, ¿no? Es la facilidad, es la comodidad de las tecnologías, pero hay que mirar también quiénes son esos que están imponiendo estas tecnologías y este nuevo orden, ¿no? Son los mismos que están imponiendo, los mismos que imponen las guerras, que provocan las guerras, son los mismos que acaban con el sector primario, la agricultura, son los mismos que producen las caídas económicas, los atentados, son los mismos que te suben los precios, que te suben el alquiler, que empobrecen a la población. Por lo tanto, cualquier cosa que venga impuesta por esta gente no puede ser buena, ¿sabes? Y que todavía haya personas que piensen que lo que viene es bueno, es que yo todavía pues no termino de comprender muy bien. Es lo que digo, ¿no? De que lo han metido de tantas maneras que uno ya cree realmente que lo que viene es bueno. Uno termina creyendo que es bueno, ¿no? Independientemente de quién sea, ¿no? Quién sea el que está imponiendo estas basuras, ¿no? Que nos están imponiendo esto, que a los que nadie ha votado. Y bueno, ¿qué os voy a contar? Pasaros por mi canal de Telegram, ¿vale? Ahí tenéis un montón de información. Porque hay que negarse a todo esto. No podemos aceptar, vamos hacia esa esclavitud de la humanidad, vamos hacia este acuario en su lado desvirtuado, en su lado en sombra, que es la esclavitud de la humanidad, de la sociedad, acuario, con las tecnologías, ¿vale? Acuario, humanidad, acuario, y es esa esclavitud. Hay que liberarse de esa esclavitud, y no lo veo yo que lo estemos haciendo por ningún lado. Y por eso yo no sé, estos astrólogos y todas estos nueva era, ¿no? Con tantos canales que hay, que están súper contentos. Lo ven todo, se lo creen de verdad. Lo que es la sugestión, y lo que es la creencia, qué poderosa es. Ellos mismos se creen que están creando esa realidad. Sí, de momento uno puede creerse, ¿no? Que está en esa paja mental, ¿no? De esa liberación. Uno al final va a vivir en su realidad, eso está claro. Y si tú piensas en positivo, vas a vivir una vida y vibras alto, tu presente va a ser con buena vibración. Pero lo que ocurre en el mundo es lo que está ocurriendo. Y ya veremos si vibras tan alto cuando te digan, como en Ucrania o en Dinamarca ahora mismo, que no puedes trabajar sin la identificación digital. Vamos a ver en Ucrania y en Dinamarca, supongo que habrá muchas personas espirituales en esos países y que tengan un trabajo normal. Veremos a ver si esa creación de su realidad, ¿no? Esa nueva humanidad, la pueden aplicar cuando le digan, si no tienes tu identificación digital, no trabajas, o no compras, o no vendes, o ya sabes que si no aceptas lo que el sistema te está imponiendo a la fuerza, sin que tú lo hayas votado, ni que tú lo hayas decidido, ya veremos si sigues vibrando tan alto y si sigues creyendo que la humanidad va hacia esa liberación, ¿no? Veremos, porque todavía no están metiendo... Es ahora que se está empezando a ver con este tipo de noticias. Es ahora cuando está empezando ya a verse, ¿no? Las orejas al lobo. Veremos los que sois tan optimistas, ¿no? En la liberación de la humanidad, cuando empiecen a imponer todo esto. A ver si sois tan creadores de realidad. Veremos si es posible, ¿no? Crear nuestra realidad. Porque de momento podemos crearla, ¿no? De momento tenemos esa libertad. Pero es que esta gente va hacia el dominio total, a que no se escape nadie. Así que veremos cuando empiecen a pisar el acelerador, que ya se está empezando a ver,
veremos si eres capaz de crear tu realidad a tu antojo, ¿no? Esperemos. Yo es que soy un poco pesimista en estos temas, ¿vale? Yo siempre soy un poco... No soy tan... Sí, no soy tan optimista. Yo creo que hace falta esa masa crítica o esa capacidad de cambiar las cosas, esa voluntad de cambiar las cosas. Y si no la hay, ya puedes estar en tu burbuja creando tu realidad y vibrando alto, que bueno, sí, funcionará por un tiempo, ¿no? Supongo que por un tiempo funciona. Mientras haya esa libertad, como todavía la hay, pues claro que funciona. Esa creencia no deja de ser una creencia subjetiva. Pero veremos, a ver. Ojalá me equivoque. Ojalá sí que podamos cambiar las cosas y crear nuestra realidad en medio del dominio total, ¿no? Del control total, ¿no? De la vigilancia absoluta, ¿no? A nivel personal, ¿vale? Para avanzar hacia este guerrero, ¿no? Hacia esta luna en Aries, hay que mirar el dolor, ¿vale? Hay que mirar el dolor de frente, Quirón, evitar el autoengaño, en cuadratura con este Júpiter en Cáncer, esta seguridad emocional, esta necesidad de autocuidado. Hay una tensión aquí muy fuerte también, que hay que mirar de cerca esto, con estos patrones mentales, ¿vale? Como hablamos de Plutón en Acuario, patrones repetitivos que nos cuesta salir de ahí, de esa esclavitud. Va a ser una luna llena para verla claramente, y para no frustrarnos. Puede haber mucha ira, mucha rabia con Aries. Ocurre esto, ¿no? Ni te cuento con el regente Marte en Escorpio y con Mercurio en Escorpio. Hay una fuerte componente aquí de intensidad emocional muy fuerte, que si no sabemos manejar, ¿no? Procesar estas emociones, esta ira, lo que es el veneno de la ira, ¿vale? Aquí hay que tener mucho cuidado con la rabia no expresada o no procesada. Y cada uno, dependiendo de su carta natal, ¿vale? Cada uno tiene sus maneras. Las personas que no sepáis o no sepamos manejar este Marte, lo que es la ira, ¿no? Se puede convertir en... para mí es una de las emociones más venenosas que hay. Es puro veneno, la ira. No expresada o no saber encontrar esas maneras, ¿no? De encauzarla, ¿no? De manejarla. Se puede convertir en veneno, en enfermedades, el cuerpo lo somatiza y para mí es de las peores. La ira contenida, ¿no? Por otro lado, la ira bien expresada es un motor, ¿no? Es un fuego, ¿no? Que puede ayudarte también a cumplir tus objetivos o a encontrar esa capacidad, ¿no? De ir hacia adelante, pero mal manejada, como entremos en esta tortura mental de Plutón en Acuario, ¿no? Puede ser muy destructiva, puede ser veneno puro, ¿no? Cianuro. Y hay que tener mucho cuidado. Y esta es una gran luna para manejar, para procesar, mucha introspección, de ver ahí qué te pasa realmente. Eso solo lo puedes ver estando contigo misma o contigo mismo, observando, ¿no? Ahí con esa introspección, ¿no? Viendo bien qué pasa ahí, qué pasa dentro tuya, qué pensamientos están ahí moviendo, que te hacen sentir todo eso que estés sintiendo en este momento. Porque esta luna, por un lado, puede ser muy reactiva, pero al tener a Marte en Escorpio, esto puede hacer que esa intensidad y esa rabia encontremos esa estrategia, esa concentración, ¿vale? Esa profundidad de Marte en Escorpio que nos ayude a procesar toda esa potencia. En el lado negativo, Marte en Escorpio puede convertirse en aptitudes autodestructivas, esa ira contenida, mal encauzada, que piense mal acerca del otro, que se raye demasiado la cabeza y que sufra mucho, ¿no? Y que busque maneras de vengarse o de estar en contra de un otro, ¿no? Porque el Sol está en Libra, ¿vale? Y está, como toda luna llena, es el encuentro entre el yo, Aries, y el tú, Libra. El encuentro con un otro. Por lo tanto, con Marte en Escorpio, si lo llevamos por el lado oscuro, esto puede ser, pues eso, el ver al otro como un enemigo, el no aceptar nuestras propias mierdas, ¿no? Y ir al ataque del otro con esas actitudes, ¿no? De venganza, de recelo. Lo que comentaba en el último vídeo. Mírate el último vídeo si quieres, el del equinoccio de Libra, que hablo de este eje, ¿vale? Tan importante, que va a ser el que se esté moviendo ahora, del encuentro entre yo y el otro, o nosotros y los demás, ¿no? Sobre todo ese encuentro directo con las otras personas. Y con Marte aquí pues puede haber mucha sombra, mucha mierda proyectada hacia los demás. Muchas mierdas nuestras que proyectamos hacia los demás. Aquí las acciones con Marte en Escorpio pues no son superficiales. Van al núcleo, ¿no? Van a lo profundo del asunto. Tocan lo visceral.
lo inconsciente, lo que no vemos. Por lo tanto, como te puedes imaginar, pues, y con Mercurio además también aquí, Mercurio en Escorpio, podemos tener esa capacidad de ir hasta lo más profundo de los asuntos para sanarlos, para arreglarlos, sobre todo hacia nosotros mismos, ¿vale? Todas nuestras mierdas, poder verlas en profundidad y arreglarlas y llegar a un acuerdo, si es que es posible llegar a ese acuerdo con los demás, con los que pueda haber conflictos, para sanar esas relaciones y esas maneras de relacionarnos, sobre todo con los demás. Marte en Escorpio habla de esas acciones transformadoras, mirar esos patrones inconscientes, ese miedo al fracaso, a no poder sostenerte, al propio miedo, ¿no? Nos invita a preguntarnos estas cosas, qué hay debajo de la superficie, ¿no? Que no te deja actuar como quieres, que no te deja tomar acción. Luna en Aries. La acción de Marte en Escorpio es estratégica. Y además hay un interesante trígono aquí también entre Marte en Escorpio y el nodo norte. Así que todo lo que se pueda decidir ahora o iniciar ahora o ejecutar en este momento, pues puede tener esas consecuencias, ¿vale? Profundas en nuestro destino, en nuestro camino, en nuestro propósito. Marte en Cáncer, o sea, Marte en Escorpio también nos habla de ese empoderamiento personal, ¿no? Puede traer una gran capacidad para que encontremos, ¿vale? Nuestro propio valor, ese empoderamiento personal. Aries, por un lado, nos habla de esa valentía, de hacer lo que quieres, ¿no? De tomar esa iniciativa, de reafirmarte. Y Marte en Escorpio, pues, añade a lo mejor que no basta solo con hacer cualquier cosa, ¿no? Tus acciones deben ser con intención, con profundidad, que sean transformadoras, ¿no? Con un sentido, con un propósito, con una intención. Este Marte en Escorpio pues también puede que nos confronte, ¿no? Con esas emociones tan intensas, con esa ira reprimida y que podamos encontrar esas maneras de liberarlo, ¿no? De liberar estas emociones de una manera más consciente, ¿no? Y profunda. Es ese momento, ¿vale? Para gestionar, para ver, para revisar cómo gestionas tu ira, tu rabia, cómo equilibramos también esta iniciativa propia con ese encuentro con los demás, ¿vale? Con esas relaciones. Y también pues cómo podemos permitirnos actuar, ¿no? Sin reprimirnos ni ser agresivos. Va a estar muy en juego aquí esta lucha entre nuestra iniciativa y ese encuentro con el otro. Se pueden dar también conversaciones o encuentros bastante intensos, ¿vale? Cuadratura. Va a estar Marte. Bueno, Marte y Mercurio sobre todo, ¿vale? Mercurio va a estar en cuadratura con Plutón. Así que aquí también esto nos habla con Plutón en Acuario, de encuentros, conversación. Mercurio es el planeta de la comunicación, del pensamiento, y en Escorpio pues todo lo que estamos hablando, ¿vale? Se pueden dar con la cuadratura con Plutón esos encuentros intensos, transformadores, conversaciones que sean transformadoras, que lleguen a la raíz de los asuntos. En su sombra, en su lado negativo, cuidado con querer herir a los demás, ¿no? O querer vengarnos de alguna manera de los demás o de alguien con el que pueda haber ciertas heridas o ciertos asuntos sin resolver, ¿no? Sobre todo en esta etapa con el Sol en Libra, ¿vale? Que las relaciones están tan puestas, ¿no? En el foco de los asuntos, ¿no? Por lo tanto, imagínate esta luna llena en Aries con toda esta energía en Escorpio, en cuadratura con Plutón, pues es momento de transformar esas relaciones, de transformar nuestros patrones de pensamiento, nuestra iniciativa, nuestro guerrero, ¿vale? Aquí va a estar todo esto, va a haber que respirar 2 veces, ¿vale? Para no explotar o para no implosionar, ¿no? Va a haber que saber aquí gestionar muy bien, ¿no? Toda esta energía tan potente que se va a estar moviendo. Porque además vamos a tener también ya tenemos a Venus en Virgo en conjunción con el nodo sur y en oposición a Neptuno y a Saturno, ¿vale? En Piscis. Y bueno, Venus es el regente de este Sol en Libra, ¿vale? Muy importante también todo lo que tenga que ver con las relaciones, los recursos, los valores, los gustos, ¿vale? Venus están siendo ahora también puestos a prueba, ¿vale? Es un cierre también muy potente aquí de ciclos kármicos, nodo norte y nodo sur, nos habla de este karma. Saturno también es un planeta muy karmático, en Piscis, el último signo del zodiaco también, haciendo su última pasada hasta febrero-marzo, ¿vale? Del año 2026, Saturno cerrando un ciclo aquí también bastante potente, karmático, y Venus también aquí está cerrando un ciclo también bastante potente en cuanto a las relaciones, los recursos, ¿vale? Los valores, como ya hemos dicho, nuestras capacidades también, Venus, nuestros talentos. Es una limpieza aquí también potente que nos
en Virgo, ¿vale? En esa necesidad de limpieza, de orden, de estructura, de sacar, ¿no? Lo que ya nos sirve en todos estos ámbitos, para encontrar o para ir hacia esas relaciones o maneras de relacionarnos más auténticas, más verdaderas, ¿no? Limpieza de esas relaciones que ya no tienen que estar ahí, ¿no? Ya sea para transformarlas o para cerrarlas definitivamente. Estos hábitos, estos deseos, estas relaciones que se ponen a prueba ante el duro Saturno. Saturno, el planeta del tiempo, de la madurez, va a poner a prueba, ¿no? Todo esto. Virgo busca la perfección, la eficiencia, el orden. Y Saturno pues impone estos límites. Pide cerrar, ¿no? Lo que ya no tiene que estar ahí, lo que ya no tiene consistencia. Es como un proceso de limpieza, ¿vale? En lo que ya no está alineado con nuestro ser, nuestro propósito, como le quiera llamar, con ese propósito más real, ¿no? Con ese destino personal de cada uno. Saturno viene aquí a echarlo abajo, a desquebrajarlo, para abrir espacio hacia lo nuevo, hacia esos vínculos diferentes, nuevos, hacia esos proyectos más sólidos, hacia ese destino más alineado con tu verdadero ser o con tu esencia, ¿no? O al menos con tu actual camino. Y sobre todo con Mercurio en Escorpio vamos a tener esa capacidad de poder, si le ponemos empeño, ¿no? A ver ahí el fondo de los asuntos, tanto de nuestras relaciones como de nosotros mismos o nosotras mismas. Ir a lo profundo de los asuntos, ir a la raíz, ¿no? Poder, en Escorpio es esa capacidad investigadora, ¿no? De esa capacidad de ir a lo más profundo de los asuntos, a lo que no nos gusta ver, a lo que está oculto, a nuestras sombras, y podemos puede ser una luna llena muy, muy reveladora en ese sentido, darnos cuenta de nuestras mierdas, ¿vale? Así que resumiendo un poco, antes de ir con los ascendentes, ¿vale? Mírate el signo anterior también, ¿vale? Cuando hable de los ascendentes y no solar o ascendente, porque va a depender de cómo coja en tu carta natal particular, ¿vale? Así que yo me escucharía tu signo, solar y ascendente, y el signo anterior, ¿vale? Así que, resumiendo un poco, esta luna llena es esta cosecha, ¿vale? Como toda luna llena, cosecha emocional, la luna. Acción clara, ¿vale? Aries exige esta acción directa, ¿no? Frontal, enfrentar esos bloqueos, esas heridas, Quirón, reafirmando nuestra individualidad, equilibrando nuestro yo con el otro, Libra, ¿vale? Es una energía que nos va a invitar a confrontar estos miedos profundos, Escorpio, a gestionar la ira y a actuar, ¿vale? Desde donde sentimos, desde la autenticidad, ¿vale? Y con Marte en Escorpio, pues esta acción, ¿vale? No es superficial, es estratégica, es profunda, es transformadora, nos conecta con estos patrones internos para que los podamos desbloquear, y con esa búsqueda, ¿no? de un empoderamiento, ¿no? De un renacimiento. Así que nada, fíjate dónde tienes tu zona Aries, que ahora vamos con ello, ¿vale? Porque esta luna llena nos habla de esa capacidad de iniciar, de actuar, de empoderarnos. Así que esta luna llena nos invita a revisar, ¿vale? Es donde reprimimos la acción, la ira, la afirmación de nosotros mismos, y cómo podemos, ¿no? Permitirnos avanzar, ¿no? Con la autenticidad. Y bueno, este es el resumen general, ¿vale? De esta luna llena. Vamos con los ascendentes. Vale, Aries, ¿qué tal? De Sol o ascendente. Si eres de Sol, Aries, escucha lo que voy a decir aquí, ¿vale? Si eres ascendente Aries, escúchate esta y la anterior, ¿vale? A lo mejor la anterior te resuena más, va a depender de cómo esté en tu caso, ¿vale? El grado de tu ascendente. Y eres el protagonista de esta luna llena, te va a caer sobre tu persona, ¿vale? Sobre tu ascendente, que es la casa 1, con el Sol de frente en la casa 7, que es la casa del encuentro con el otro, con esas relaciones, la pareja, los socios. O sea, es potente, ¿vale? Esta luna llena te va a poner aquí, te va a enfrentar al otro, te va a hacer... Aquí la experiencia es directa, ¿no? Es vital, a veces puede ser explosiva. Aquí la luz va a estar en tu identidad, tu manera de afirmarte, tu manera de estar en el mundo, tu manera de percibirte incluso. Aquí se enciende, ¿no? Esa fuerte necesidad de actuar, de tomar las riendas, de mostrarte sin filtros. Así que es un momento aquí de culminación, de cosecha de lo que se plantó, ¿vale? En ese eclipse de sol de marzo de este año. Puede que aquí estés empezando a ver esos resultados, ¿no? Respecto a estos procesos de autoafirmación, puedes ver aquí ahora, ¿no? ¿Qué de esto ha crecido, ha dado sus frutos, ¿no? ¿Qué ha cambiado? O qué se ha podido quedar bloqueado, que te puede estar pidiendo una decisión valiente. La casa 1 es esta puerta de entrada, ¿no? A toda la carta natal. Es el lugar también de tu apariencia física, del cuerpo, de cómo los demás te perciben. Y con esta luna llena, todo aquello que pudiera estar retenido dentro tuya, ¿no? En tu interior, se hace visible.
ganas de cambiar de rumbo, de dar un paso al frente, de cortar con esas inercias antiguas que no te permiten ser tú misma o tú mismo. Aquí puede sentirse como ese impulso vital, ¿no? Que no te permite seguir escondida, ¿no? O callada, o callado. En oposición está el sol en Libra, ¿vale? Así que aquí todo lo que sea el área de tus vínculos, esas sociedades, esas relaciones, ¿vale? Más significativas. Así que esto no se trata solo de yo me afirmo y punto, ¿no? O yo me muestro, ¿no? Y ya está. Sino es un tira y afloja, ¿no? Entre tú, ¿no? Y estas relaciones, este encuentro con el otro. Entre tu autoafirmación y ese espejo, ¿no? Esos espejos que son las relaciones. El sol aquí en esta casa te dice que esos socios, esa pareja, esos amigos cercanos, ese encuentro, ¿vale? Incluso esos rivales que podamos tener van a jugar un papel muy importante, ¿vale? En esta luna llena. Aquí se van a mostrar estas partes de ti, ¿no? Que se están expresando con fuerza, ¿no? O que pueda estar fallando. Que partes también pueden estar buscando esa validación del otro. Y aquí pueden surgir, pues, confrontaciones, que alguien te marque ciertos límites, ¿no? Que te devuelvan ese reflejo incómodo y que sientas a lo mejor que tienes que reclamar tu espacio. Es una oposición o es un eje que nos habla de encontrar ese equilibrio entre tu propia autonomía y el vínculo, ¿no? Esos vínculos. Cómo ser tú misma o tú mismo sin desaparecer en el otro, sin depender del otro. Y cómo sostener esas relaciones, ¿no? Sin perder tu centro, sin dejar de ser tú. Marte va a estar, Marte que es el regente de esta lunación, en Escorpio, tu casa 8, o sea, es intenso, es intenso y profundo. Marte aquí no se va a mover por impulsos superficiales, ¿no? Aquí está ese componente de estrategia, de buscar la raíz, ¿no? De penetrar. Y la acción aquí, Marte, se va a proyectar, ¿no? En estos vínculos cercanos, en estos compromisos. La casa 8 nos habla de esos compromisos, esos vínculos más íntimos, lo que compartimos a nivel material, a nivel energético, sobre todo con esas relaciones más comprometidas, ¿no? Más íntimas. Secretos, miedos, dependencias. Aquí va a estar todo esto moviéndose bastante potente en esta lunación. Así que esto quiere decir que esta autoafirmación, ¿vale? Luna en casa 1 y esta confrontación con los demás, el sol en Libra, no se va a quedar en lo visible. Llevan inevitablemente, ¿no? A esos procesos de transformación profundas, interna y externa, ¿no? Esas relaciones, sobre todo. Marte aquí se puede sentir esa necesidad de romper, ¿no? Con eso que nos envenena, con todo lo oscuro, con todos nuestros propios patrones o nuestras sombras, nuestros miedos, nuestros traumas, y también con esas relaciones, ¿vale? Tan más íntimas. Obliga a Marte aquí a ir a lo profundo de los asuntos, a limpiar esas dinámicas de control, de dependencia, de poder. Aquí se puede estar muy en juego, ¿no? Todas estas dinámicas humanas, ¿no? Tan oscuras, ¿no? Del poder, la manipulación. Por eso cuidado de no entrar en esas dinámicas, o de entrar en esas dinámicas y darnos cuenta de que estamos entrando en esas dinámicas. Para la conciencia es la clave, ¿no? Es la llave de oro para darnos cuenta de si estamos siendo manipuladores o si nos estamos dejando manipular para ceder a ciertos controles, o no. Lo que puede parecer un simple enfrentamiento con un otro puede estar destapando aquí asuntos mucho más profundos, ¿no? Quién tiene el poder, deudas emocionales, materiales, qué pactos aquí invisibles, ¿no? Se pueden estar manteniendo para cortar con ellos, ¿no? Marte aquí además pide mucha valentía, ¿no? Se pueden despertar miedos profundos, inconscientes. Aquí Marte pide entrar en esos terrenos más incómodos, ¿no? Sobre todo pues para poder solucionarlos, ¿no? Para poder también encontrar esa capacidad, ¿no? De actuar con precisión para solucionar lo que tengas que solucionar. Muy importante aquí, yo diría también, con este nodo norte en tu casa 12, en Piscis, mucha introspección, mucho guardar esos espacios de silencio contigo para llegar a la raíz de los asuntos, de lo que se está moviendo realmente en los asuntos. Y uno esto lo puede ver sobre todo en esos espacios de silencio y de meditación profunda, aunque no te pongas a hacer una meditación en plan Buda, no es necesario, simplemente en ese consultarlo con la almohada, ¿no? En esos momentos en los que estás en la cama, por ejemplo, para mí es el mejor momento. Y vas a lo profundo, ¿no? De los asuntos y entras en ese estado, ¿no? de ondas alfa, ¿no? Del cerebro, de meditación, si es posible y si sabes hacerlo, en el que nuestra capacidad de aprendizaje y de ir a lo más profundo de los asuntos se multiplica por 100. Así que es muy importante aquí guardar esos momentos, no estallar por estallar, como de lo que nos habla esta luna llena en Aries, en esos enfrentamientos con el otro,
innecesarios, ¿no? Muchas veces. Y simplemente introspección y ver realmente qué se está moviendo, tanto en nosotros como en nuestras relaciones. Esto lo podemos ver nosotros solos. No es necesario tampoco muchas veces clarificar nada con nadie. Aunque es un momento de clarificar con los demás, ¿vale? Con este sol en Libra, obviamente, para llegar a acuerdos hay que comunicarse, ¿no? Pero muchas veces encontramos la solución sin necesidad de hablar con nadie, mirando dentro y guardando ese silencio. Y bueno, Aries, nada más, ¿vale? Esto es una visión muy general. Si quieres una lectura en profundidad de tu carta natal, un estudio completo y detallado de tu carta natal o de tus tránsitos, ya sean actuales o futuros, ahí te dejo mis datos, ¿vale? En la descripción, y coméntame lo que quieras, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en la siguiente. ¿Vale, Tauro, de Sol ascendente? ¿Qué tal? Esta luna llena te va a caer en... Si eres de Sol, esta explicación, ¿vale? Quédate con ella. Si eres de ascendente Tauro, yo me escucharé también el signo anterior, ¿vale? Porque a lo mejor te encaja más. Va a depender de donde tengas el grado de tu ascendente, ¿vale? Y esta luna llena te va a caer en el área de la casa 12, con el sol en la casa 6, ¿vale? En oposición, como toda luna llena. Esta área nos habla del... Aquí la fuerza se va a dirigir sobre todo hacia lo oculto, lo inconsciente, lo que normalmente no mostramos. Aquí más, esta luna llena nos habla de esa autoafirmación, ¿no? Así que en esta casa, más que de esa autoafirmación visible, como si fuera en la casa 1, aquí nos habla más de una revelación interna. Aquí pueden salir a la superficie esas emociones guardadas, patrones invisibles, miedos, autoboicots, que hasta ahora podían estar ocultos, ¿no? O podían estar actuando, ¿no? Desde tu sombra o desde tu inconsciente. Es la casa del retiro, de lo intangible, de lo que solemos evitar mirar. Y con la luna en Aries aquí se despierta esa energía potente, ¿no? Que puede sentirse pues, como un impulso reprimido, ganas de actuar, pero sin una claridad demasiado evidente, ¿no? Sin esa claridad total. Puede sentirse incómoda, ¿no? Aquí se puede existir también esa necesidad de romper con viejas ataduras internas, sobre todo, aunque todavía pueda costar ponerlo en práctica. Puede ser un momento donde podemos ver, ¿no? Esas dinámicas ocultas que estaban bloqueando tu acción, tu autoafirmación. Con el sol en casa 6, en oposición, el área de las rutinas, del trabajo, de las obligaciones, de tu salud. La tensión aquí se va a dar aquí entre lo invisible, ¿no? y lo cotidiano, entre lo que ocurre en tu interior y lo que ocurre en tu mundo, o sea, entre lo que ocurre en tu interior, en tu mundo inconsciente, se refleja, ¿no? En la manera en que gestionas tu día a día, tu cuerpo, tus responsabilidades. Puede haber agotamiento aquí, ¿vale? Cuidado, el cuerpo, ¿no? Mostrándote señales, ¿no? De que algo interno te pide atención. O que puede haber también esos desajustes, ¿no? Entre lo que quieres sostener en tu día a día y lo que en el fondo no encaja del todo. Aquí podrías preguntarte, ¿no? ¿Qué estás cargando? ¿Qué rutinas, qué hábitos te están drenando? Que puedan estar respondiendo a esos patrones ocultos, ¿no? Más que a esas decisiones, más consciente. El regente de la luna es Marte, ¿vale? Que lo vas a tener en tu casa 7, en Escorpio. Es la casa de los vínculos, de las relaciones importantes, de los pactos. Así que esto nos indica que cualquier tipo de revelación interna, luna en casa 12, y ese conflicto con esas rutinas, con esas obligaciones, se terminan jugando en el terreno de las relaciones. Marte aquí puede actuar con bastante intensidad. Pueden aparecer esas confrontaciones, esas negociaciones, luchas de poder con los demás. Esto nos habla de que no van a ser luchas o confrontaciones superficiales, ¿no? Sino que van a ser encuentros donde lo que se va a poner en juego es ese equilibrio, ¿no? Entre dependencia y autonomía, confianza y desconfianza, entrega y control, ¿no? Lo que se mueve dentro de ti, la luna, en casa 12, se va a reflejar en la forma en que te relacionas, como si esos espejos, esas relaciones fuesen el reflejo, ¿no? De tus propias sombras, de tus propios fantasmas internos. Marte aquí da ese tono, ¿no? De crisis transformadora, ¿no? Los vínculos no pueden seguir como antes, necesitan esa depuración, esa limpieza, esa observación profunda, esa transformación profunda. Puede haber rupturas tranquilamente, puede haber sinceramientos, si es que esa es la palabra. Sí, llegar a esos acuerdos, ¿no? En los que se necesita transformar las relaciones, los vínculos, esos reacomodos, ¿no? Intensos que te obligan, ¿no? A poner esa claridad en esas relaciones que son sostenibles, cuáles solo se están repitiendo, ¿no? Que esas relaciones que ya no tienen que estar ahí. Estás en un momento que se está poniendo muy a prueba
esos vínculos, Saturno y Neptuno también en casa 11, casa 12, con el nodo norte aquí también. Hay una fuerte componente de cerrar viejas formas de vincularnos con esos grupos, con esos amigos también, que no te permiten ser auténtica o auténtico, que no te permiten brillar. Venus en casa 5, hay aquí una componente fuerte de cerrar ciclos o comportamientos o dinámicas que no te permiten ser tú misma, mostrar tu brillo personal, auténtico. Venus aquí también nos habla de Venus con el nodo sur, aquí en casa 5, en Virgo, nos está hablando de revisar esas relaciones, esas capacidades, esos gustos personales, tu sentido de autoestima también. Tiene que haber aquí una limpieza, tienes que ver cuáles son esos patrones tuyos de comportamiento, sobre todo en esas relaciones que no te permiten ser tú misma o tú mismo. Aquí se exige una depuración profunda en estas relaciones, ¿vale? En estos valores propios. Va a ser una luna nueva, una luna llena muy buena, Mercurio también, en Escorpio, para llegar a esos acuerdos, para comprender realmente cómo te estás relacionando y cómo son esas relaciones que hay que dejar ya, que hay que soltar, que hay que transformar en esos vínculos, en esa forma de vincularte. Vas a tener mucha energía, ¿vale? De Escorpio, en ese encuentro con el otro, casa 7. Así que van a poder surgir aquí bastantes emociones intensas en cuanto a esos vínculos, sobre todo esos vínculos más cercanos, esos encuentros con el otro, en el que vas a poder, por un lado, empoderarte, si lo permites, si lo descubres, ¿no? Y si vas a la raíz de los asuntos. Es una etapa muy buena, ¿vale? Para transformar estos vínculos de manera significativa. Y nada más, Tauro. Esto es una visión muy general, ¿vale? Ya sabes que si quieres una lectura, un estudio completo de tu carta natal, de tus tránsitos actuales o futuros, ahí tienes mis datos, ¿vale? Pregúntame lo que quieras, suscríbete si no lo has hecho, dale al like y nos vemos en la siguiente. Vale, Géminis, ¿qué tal? De Sol ascendente. Si eres de Sol, esta es la que tienes que escuchar. Si eres ascendente Géminis, yo me escucharía también el signo anterior, ¿vale? Porque dependiendo del tamaño de tus casas, el grado de tu ascendente, te va a caer en una casa o en otra. Así que si quieres escucharte también el signo anterior, por si te encaja mejor, ¿vale? Habría que mirar bien tu carta. En este caso, te va a caer en la casa 11, ¿vale? Con el Sol en casa 5, en oposición, ¿vale? Como toda luna llena. Aunque no se ve aquí la oposición, porque para colocar las horas hay que colocarlo así, ¿vale? Pero está en oposición. Así que aquí esta tensión, ¿vale? De esta luna llena se va a dirigir sobre todo hacia estos grupos, estos amigos, las redes sociales, ¿no? Esas redes de apoyo, los proyectos, esas metas, esos sueños, esos ideales. Casa 11, toca todo esto, ¿vale? Así que Aries aquí quiere autonomía, quiere autenticidad en esa manera de vincularnos, ¿no? Con los demás, con estos grupos, con esos amigos. Puede ser un momento en el que se puedan romper alianzas, en el que puedan surgir conflictos dentro de esos grupos, o que se revele claramente, ¿no? Si algún proyecto, alguna meta, algún ideal tiene que estar ahí o no tiene que estar ahí ya más. Esta luna va a iluminar, ¿no? Esos ideales, esas expectativas también de futuro. Aquello a lo mejor que parecía posible, ¿no? Hace unos meses, ¿vale? Con la luna nueva que hubo, con ese eclipse que hubo, que se ve ahora con más claridad, para bien o para mal. Puede haber esa necesidad, ¿no? De actuar con más decisión en función de tus propios ideales, de tus propios sueños, de lo que quieres. Y eso puede implicar distanciarte a lo mejor, ¿no? De lo que otros esperan de ti. Puede ser un momento también de claridad en cuanto a esas heridas que se han podido estar despertando en estos últimos tiempos. Llevas con Quirón en casa 11 bastante tiempo. Quirón aquí nos habla de esas heridas, en esos grupos, en esas amistades que se han podido estar despertando, ¿no? En el que nos podemos haber estado aislando, ¿no? Por culpa de todas esas decepciones o de esas rupturas o de esas heridas que se despiertan en todos estos ámbitos, sobre todo grupos, amigos, ¿vale? Que veas ahora con más claridad qué te pasa, ¿no? La oposición con el Sol en Libra, aparte de todo lo que hemos comentado, ¿vale? De esta luna llena, de esta oposición que es para todos. En tu caso, con el Sol en casa 5, el foco, ¿no? Aquí va a estar puesto en tu creatividad, tu brillo personal, tu autoexpresión, el placer, los hijos, el juego, ¿no? Es la casa donde jugamos en la vida, donde disfrutamos, sentimos placer, donde somos auténticos, la casa de Leo. Y aquí el conflicto pues puede ser este, ¿no? Brillo, ¿no? O me dedico a brillar y a disfrutar o a jugar, ¿no? A expresar lo que me da la satisfacción personal, ¿no? O priorizo lo colectivo, los amigos, los proyectos. Puede marcar ese dilema, ¿no? Entre lo individual y lo grupal. Entre dar esa vida, lo que tú quieres crear,
desde ese lugar más auténtico o atender a esas dinámicas, esas expectativas de los demás. Esta luna lo puede iluminar, ¿no? Aquí con fuerza, mostrándote a lo mejor, ¿no? Si has estado cediendo demasiado en alguno de estos dos lados de la balanza. Vas a tener a Marte también en Escorpio, en tu casa 6, que es el regente de esta lunación, con Mercurio también en tu casa 6, en Escorpio, en una potente cuadratura con Plutón en casa 9 y con Plutón y la Luna también, obviamente. Y Marte aquí es la casa de las rutinas, el trabajo, las obligaciones, la salud. Esto puede estar indicando que ese lugar donde se puede estar proyectando esta tensión entre lo colectivo y lo creativo, ¿no? Entre lo personal y esto colectivo, sean esas obligaciones diarias, ese día a día, cómo organizas tu tiempo, tu energía, tu cuerpo, tu salud. Marte aquí puede exigir esa disciplina, esfuerzo, esa limpieza de lo que es innecesario, de aquello que te drena energía de tu día a día, de tus obligaciones. Aquí puede existir ese riesgo, ¿no? de dispersarte o de cargarte con responsabilidades que te están drenando, ¿no? La vitalidad, la energía. Marte aquí puede estar diciéndote que cortes con lo que te resta eficacia, eficiencia, a depurar hábitos, porque lo que no esté alineado, ¿no? Termina pasando esa factura en tu cuerpo físico, en tu salud, en tu energía, en tu rendimiento laboral también, la casa 6, tu día a día, tus obligaciones. Es como si Marte aquí te estuviera diciendo que lo que no se organiza, lo que no se depura, pues te está consumiendo. Va a haber una lucha seguramente también con esta luna llena, que es en Aries obviamente, donde se despierta todo lo que he comentado en la introducción, todos esos sentimientos de ira que pueda haber, de rabia, con esas heridas que puedan haber también con Quirón, van a estar muy movidas también con este Plutón que tienes ya desde hace tiempo en casa 9, ¿vale? Moviendo todo lo que son tus creencias más profundas. Hay una tensión aquí muy fuerte con Mercurio en Escorpio, que de nuevo te va a hacer replantearte, ¿no? Todas estas creencias, esos patrones de pensamiento, esos dogmas que a lo mejor uno tiene que modificar o cambiar si es necesario, ¿no? Pero con Mercurio y con Marte en Escorpio, pues podemos ir a lo profundo, ¿no? Sobre todo con Mercurio, de nuestra manera de pensar, nuestra manera de comunicarnos, puede estar entrando en un conflicto interno fuerte con Plutón. Puede aquí haber transformaciones bastante profundas si nos permitimos, ¿no? Autoobservarnos cuáles son esos patrones de pensamiento y de comunicación que tenemos. Aquí llega un momento importante en darte cuenta de cómo piensas, cómo actúas, cómo te comunicas, ¿no? Y no mucho más. Géminis, ya sabes que si quieres una lectura en profundidad de ya sea de esta lunación o ya sea de tu carta natal, ¿vale? Un estudio profundo de tu carta natal o de tus tránsitos actuales o futuros, ahí te dejo mis datos, ¿vale? Para que me preguntes lo que quieras. Suscríbete si no lo has hecho, dale al like y nos vemos en la siguiente. ¿Vale? Cáncer, ¿qué tal? De Sol ascendente. Si eres de Sol en Cáncer, es esta la explicación, ¿vale? Con la que te tienes que quedar. Si eres ascendente en Cáncer, yo me escucharía también el signo anterior, ¿vale? Géminis, porque a lo mejor te encaja más, ¿vale? Va a depender del grado donde tengas tu ascendente, ¿vale? Y en este caso vas a tener la luna llena en tu casa 10, con Quirón ahí, con el Sol en tu casa 4, ¿vale? Y Marte y Mercurio en la 5, así que aquí se va a iluminar el terreno de la vocación, tu profesión, la imagen pública, tu autoridad, ¿vale? Aries aquí quiere afirmarse, abrir camino, ¿vale? En estas áreas, a veces de manera incluso abrupta, surge la necesidad aquí de marcar ese territorio, lo laboral, en cómo te proyectas, incluso en tu propia autoridad, cómo te afirmas ante los demás. Puede que aquí estés empezando a ver esos resultados de la luna nueva que hubo en marzo, estés empezando a ver esa cosecha, ¿no? Más claramente ahora. En tu trabajo quizás también. Esta es la casa de la carrera, de lo laboral. Es posible que ahora estés empezando a ver frutos y es momento también de que se ilumine dónde no estás, qué está fallando ahí en tu afirmación personal que no te permiten proyectarte como quieres proyectarte. Es este momento en el que se va a hacer visible, ¿no? El lugar que ocupas en el mundo, en la sociedad, en esas metas también. Casa 10 es ese lugar donde alcanzamos esas metas, ¿no? Si en los últimos meses has estado luchando por algún tipo de reconocimiento o por un cambio, ahora puede llegar ese momento, ¿no? De cosecha o de culminación, ese choque decisivo. El Sol también aquí en tu casa 4, la casa del hogar, la familia, las raíces, tu vida privada, ¿no? Esa tensión entre lo que quieres mostrar y lograr, ¿no? Afuera, y lo que hay en tu mundo íntimo, familiar, interno, pues que se sienta ese tirón, ¿no? Entre
entre tu ambición, ¿no? y tu mundo interno, tu pasado, tu familia, tu hogar, tu intimidad, ¿no? Avanzar en lo profesional o en esa proyección versus atender tu base emocional, tus vínculos íntimos, tu hogar. Es una luna llena que nos habla de que no podemos tapar ninguno de estos dos lados, hay que equilibrar este eje, donde encontramos esa base, esa seguridad interna para proyectarnos, para poder afirmarnos con fuerza, con valentía, con autonomía, ¿vale? La luna en Aries nos habla de esto. Mirando, como siempre, estas heridas con Quirón aquí, que lleva un montón de tiempo, justamente en todo lo que estamos hablando de la casa 10, ¿vale? Es una luna llena que de nuevo puede mostrarte con claridad cuáles son esas heridas que te impiden avanzar, actuar en pos de lo que quieres, ¿no? Con valentía, con firmeza, con autonomía, ¿vale? Como siempre pueden surgir con esta tensión con Plutón en casa 8, todos esos miedos internos, inconscientes, todas esas sombras, incluso en esos compromisos, esos vínculos, ¿vale? Más íntimos sobre todo, que se puedan estar despertando, ¿vale? Fuertemente en esta lunación. Luego el regente va a estar, que es Marte, va a estar en Escorpio con Mercurio. Esto puede dar ese matiz pasional, creativo. Es la casa de nuestra creatividad, la casa del juego, del disfrute, de cómo nos expresamos libremente, donde expresamos nuestro brillo, ¿no? Nuestra forma auténtica de ser. Así que va a estar aquí esta necesidad de expresarte, ¿no? Con, sobre todo, autenticidad, con intensidad, donde vas a poder encontrar muy posiblemente esa capacidad de brillar o de crear de manera auténtica. Como decíamos en la introducción, ¿vale? Marte en Escorpio te da mucha capacidad de empoderamiento y puede traerte aquí pues esa seguridad que habías podido perder, ¿no? Antes en cuanto a ese brillo personal. Muy posible que también que esté muy movido todo el tema de los romances. La casa 5 nos habla de los romances, los hijos. Aquí va a estar activado, ¿vale? Con Marte va a estar muy activado aquí todo esto, trayendo mucha profundidad y también trayendo una capacidad de transformar lo que haya que transformar aquí. Esos vínculos, esos romances, esa relación con nuestros hijos, esa relación con nuestra capacidad de crear libremente, de brillar con autenticidad. Vamos a poder encontrar aquí, ¿no? Esos aspectos, esos puntos clave que no nos permiten brillar en todos estos asuntos, ¿no? De manera auténtica. Sobre todo con Mercurio, también en la casa 5, en Escorpio, vamos a poder comunicar, pensar de manera mucho más profunda, llegando a la raíz de los asuntos para poder cambiar lo que haya que cambiar, ¿no? O transformar lo que haya que transformar. Es como que también el motor, ¿no? Para resolver esta oposición entre la luna y el sol, entre lo profesional o aquello que queremos mostrar al mundo con lo íntimo, ¿no? Puede pasar por esta casa 5, por ese coraje, ¿no? Para crear algo propio, de apostar fuerte, ¿no? Por tu talento o de arriesgarte, ¿no? Por lo que realmente te apasiona, por lo que realmente te motiva. Marte aquí no busca esas medias tintas, ¿no? O entregas tu energía, ¿no? Con toda tu fuerza y con todas tus ganas, o a lo mejor no va a funcionar, ¿no? La cosa. Marte aquí pues puede sacar estas rivalidades, celos, luchas de poder en todo lo que tenga que ver con ese terreno de lo creativo, de lo afectivo, pero también puede traer mucha potencia, ¿no? Necesaria para afirmarte en lo que haces, ¿no? Para hacerlo desde el corazón. Y bueno, Cáncer, no mucho más, ¿vale? Si quieres una lectura en profundidad, un estudio completo de tu carta natal, de tus tránsitos actuales o futuros, o de esta lunación en concreto, ahí te dejo mis datos, ¿vale? Y coméntame lo que quieras, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en la siguiente. Vale, Leo de Sol ascendente, ¿qué tal? Vas a tener... Si eres de Sol en Leo, esta explicación es la que te sirve, ¿vale? Si eres ascendente Leo, yo me escucharía también el signo anterior, que es Cáncer, porque a lo mejor te encaja más. Va a depender del grado de tu ascendente, ¿vale? Así que si tienes, ¿vale? Así que Sol ascendente Leo, va a caer esta luna llena en Aries en tu casa 9, con el Sol en casa 3, en oposición, obviamente, y con Marte, que es el regente de esta lunación, y Mercurio en tu casa 4, ¿vale? Los dos, en Escorpio. Esto nos habla de la casa 9, es la casa de nuestros ideales, nuestras creencias, nuestros horizontes. Así que aquí esta luna te invita a afirmarte en lo que crees, a tomar decisiones valientes, que te saquen de lo conocido, de esas creencias antiguas, de esos patrones o esas verdades que creías correctas, ¿no? Pero que ahora se te exige o se te propone afirmarte de otra manera, creer de otra manera, a tomar esas decisiones valientes que te saquen, ¿no? de lo conocido y a confrontar, ¿no? Si tus creencias actuales realmente van con tu verdad actual, con tu verdadero camino. Puedes sentirse como una urgencia aquí por expandirte, viajar. La casa 9 nos habla de esos viajes, estudiar, enseñar, compartir tu visión del mundo,
pueden surgir aquí esos conflictos, esas tensiones respecto a esos dogmas, a esas verdades que creíamos, ¿no? En confrontaciones ideológicas, ¿no? La necesidad de liberarte de una visión que ya no encaja contigo, ¿no? Con esa verdad actual. Es un punto aquí de culminación, ¿no? O de revelación o de cosecha, como decíamos, respecto a eso que se ha estado gestando, ¿no? En todo el terreno de tus ideas, ¿no? De tus creencias y de esas perspectivas vitales en estos últimos meses. La oposición con el Sol en Libra, esto resalta lo cercano, el día a día, la comunicación, el entorno más inmediato. Esta tensión aquí puede aparecer entre lo que quieres ampliar, esos horizontes, esas creencias, y lo que te mantiene atado, ¿no? Atada a este contexto, a esta realidad más inmediata, a estas rutinas, a estos intercambios, ¿no? Más cotidianos. Es este choque entre lo grande y lo pequeño, entre lo lejano y lo cercano, lo ideal, casa 9, y lo práctico, casa 3. Esta luna llena te está poniendo de relieve o estás poniendo si estás demasiado encerrada o encerrado, ¿no? En lo inmediato, o si te falta visión, ¿no? O si a lo mejor estás demasiado volcada o volcado en esos ideales, en esos horizontes, en esos sueños, en esas expectativas, ¿no? Y estás descuidando el aquí y el ahora. Marte y Mercurio en tu casa 4 va a estar muy movido tu hogar, tu familia, tu pasado, tu mundo interno, tu seguridad emocional. De todo esto nos habla la casa 4. Y esto va a estar aquí muy removido en esta lunación. Y los días después, ¿vale? También van a estar aquí, sobre todo Mercurio, que se va a poner retrógrado en Escorpio, en tu casa 4. O sea que un tiempo largo, ¿vale? Va a estar muy movido tu mundo interior, tu pasado, tus raíces, tu familia, tu hogar. Va a traer esta intensidad en tu mundo privado, ¿no? Esas tensiones familiares, muy fácil que se den. Asuntos de mudanzas, de herencias, incluso un impulso aquí por cortar con lazos que te están reteniendo, ¿no? Emocionalmente. Hay aquí una necesidad de transformar esos vínculos del pasado, esa familia, incluso tu mundo interno, ¿vale? La casa 4 es nuestro mundo más íntimo y va a haber aquí una necesidad de transformación, de mirar en nuestro interior para transformar, que es todo aquello que no nos permite encontrar nuestra propia base, ¿no? Nuestro propio sentido de seguridad interna. Es como si la expansión de la casa 9, de esta lunación, tuviera que pasar, ¿no? Por ese proceso de purga emocional, de valentía, con tu mundo interno, con tu pasado. Es como si para encontrar esos horizontes de los que nos habla esta luna llena, ese camino, ese propósito, ese lugar al que queremos llegar, antes tuviéramos que pasar por mirar hacia adentro, mirar nuestras sombras, mirar nuestro pasado, nuestras raíces y transformarlas. Está muy movida con Lilith, también en tu casa 4, en Escorpio, va a estar muy movida esta casa, este lugar. Seguramente estés notando ya, ¿no? Todo este movimiento interno, todo este pasado, todas estas raíces, ¿no? Que se puede sentir pesado e incómodo, ¿no? Y hay que mirarlo para transformarlo. Puede ser un coñazo, pero con Mercurio y con Marte aquí vas a sentir esa necesidad, ¿no? Esa urgencia por transformar ese pasado, ese mundo interno, que termine dándote un lugar de base firme para poder encontrar estos horizontes, este lugar hacia donde queremos ir. No es como que para avanzar hay que hurgar en lo profundo, hay que sanar esos patrones familiares, hay que resolver esos conflictos, atreverte a transformar eso que pudieras considerar en otro momento intocable, ¿no? O que no te gustaba mirar. Aquí la clave depende sobre todo en entender, ¿no? Que tu crecimiento va a depender de cuánto te atrevas a mirar este pasado, este mundo interno, nuestros patrones, nuestros miedos, nuestras heridas. Hay que mirarlas aquí para poder avanzar, ¿no? Más liviano. Y bueno, yo diría que esto es una visión general, ¿vale? Ahí te dejo mis datos por si quieres un estudio completo de tu carta natal, de tus tránsitos actuales o futuros o de esta lunación. Ahí te dejo mis datos, ¿vale? Y nos vemos en la siguiente. Suscríbete y dale al like y todas esas cosas. Y nos vemos en la siguiente. Vale, Virgo, ¿qué tal? De Sol ascendente. Si eres de Sol, Virgo, esta aplicación es la que tienes que escuchar. Si eres ascendente Virgo, yo me escucharía también el signo anterior, que es Leo, porque a lo mejor te encaja más, ¿vale? Va a depender del grado de tu ascendente. Así que esta lunación, esta luna llena en Aries, va a quedar en tu casa 8, o sea que puede ser intensa. Aquí la energía se va a concentrar sobre todo en lo profundo, en lo compartido, esos compromisos, en lo transformador, lo oculto. Es la casa de nuestros patrones inconscientes, de nuestros miedos, traumas, nuestras sombras, lo que compartimos con otros, sobre todo con esas relaciones más íntimas, la intimidad, la sexualidad, el poder. Aries aquí va a dar ese impulso, ese empuje, ¿no? Esa necesidad de afirmarte en medio de todo esto. Aquí se pueden revelar esas tensiones
que han estado bajo la superficie, sobre todo, secretos, emociones intensas, dependencias o incluso cuestiones legales, económicas que afecten, ¿no?, a tu seguridad. Este es un momento de culminación, ¿vale? O de revelación, como toda luna llena, en lo que estaba reprimido, ¿no? Ahora se muestra, pide acción, decisión, transformación. Aquí se puede despejar esa necesidad, ¿no?, de tomar control sobre lo que antes se sentía fuera de tu alcance, pero con una fuerte conciencia de que lo que se mueve no es superficial. Toca la raíz de tus relaciones, de esos recursos compartidos. La casa 8 nos habla de esto, de esos compromisos, de esos recursos materiales y energéticos que compartimos con esas relaciones más íntimas, sobre todo. Así que aquí va a haber una necesidad de encontrar esas soluciones, de afirmarte, de dejar de depender o de entrar en juegos. Casa 8 nos habla de los juegos de poder, la manipulación, de dinámicas de dependencia. Puede que llegue un momento aquí de claridad o de culminación, de darte cuenta, ¿no?, y de poder transformar todo esto y de poder independizarte o de poder transformarte para ir hacia un lugar más auténtico, más libre, más donde puedas expresar tu individualidad y donde te puedas afirmar, ¿no?, que es de lo que nos habla esta luna llena en Aries, de la autoafirmación, y que se revelen, ¿no?, todas esas conductas en esos vínculos más íntimos, sobre todo, para que puedas transformarte y afirmarte, ¿no?, y cortar con lo que tengas que cortar o sanar o solucionar lo que tengas que solucionar aquí en todos estos ámbitos que hemos comentado. El Sol va a estar oponiéndose en tu casa 2 y esto toca este eje directamente, que es el de los recursos compartidos, ¿vale? Con el Sol aquí, esta casa es la casa de los valores, es la casa de los recursos propios. La casa 8 es la de los recursos ajenos, ¿no? El dinero de los otros versus nuestros recursos o nuestro dinero, nuestro valor, nuestra autoestima. Va a estar muy movido este eje en este eclipse. Va a haber que encontrar, ¿no?, ese equilibrio. Este eclipse viene a proponerte que encuentres este equilibrio entre tus propios recursos, tus propios valores y los recursos ajenos, lo que compartes con otro. Ya te digo, a nivel material y a nivel también energético. Hay aquí un ajuste, ¿vale?, potente. En casa 8 siempre se pueden despertar emociones intensas en cuanto a nuestra propia sombra, nuestra capacidad o nuestra necesidad de ejercer el control, el poder sobre otros. Cuidado aquí, darte cuenta de todo esto, ¿vale? Si estás cayendo, de manipular a otros, tener el poder sobre otros, o al contrario, ceder nuestro poder y depender de otros y que nos manipulen, ¿no? Aquí tienes que ver tú qué es dónde estás cayendo, si es que estás cayendo, y encontrar, ¿no?, Sol en casa 2, tu propio valor, tus capacidades, tu manera de encontrar esa autoestima, ¿no?, sana, y esa seguridad interna, esa tensión, ¿no?, entre lo que es tuyo y lo que compartes con otros. Pueden surgir esos conflictos económicos tranquilamente, de propiedad, no sé, alguna propiedad o algún recurso compartido importante que tengas con alguien, posesiones, o como una necesidad, ¿no?, también como esta es una casa, un eje muy energético, no solo habla de lo material, revisar cuánto de tu energía y de tus recursos vitales, ¿no?, inviertes con los demás versus lo que tienes de ti, ¿no?, tus propios valores, tus propios recursos. Ilumina estos desequilibrios y te pide que tomes, ¿no?, decisiones para proteger tu autonomía, tu valor personal. Vas a tener también a Marte y a Mercurio en tu casa 3, en Escorpio. Esto va a traer aquí una capacidad de comunicarte con tu entorno. La casa 3, la casa del entorno cercano, la casa de la mente, de cómo nos comunicamos. Vas a tener a Mercurio y a Marte aquí, o sea, dos planetas en un signo en el que vas a poder, o se va a poner sobre todo muy de manifiesto, la capacidad de poder comunicarte y de poder pensar de una manera mucho más profunda, de ir a la raíz de los asuntos. Marte, allá por donde pasa, activa, ¿no?, allá por donde pasa. Así que la mente concreta, la comunicación, hermanos, también casa 3, vecinos, el entorno cercano, esa comunicación con el entorno cercano, ese día a día, va a estar muy activo en este tiempo. Esto aquí puede traer también un toque bastante estratégico e intenso en la forma en la que te comunicas. Marte y Mercurio aquí pueden darte mucha claridad, ir a lo profundo, ¿no?, de lo que ocurre, precisión, fuerza para hablar, para negociar, para poner límites. Y puede traer mucha intensidad, ¿no?, en esas conversaciones que mantengas con tu entorno, con tu día a día. Pueden traer, si no te calmas, ¿no?, esta intensidad que trae esta luna llena puede traer conversaciones muy intensas, ¿no?, discusiones, disputas, ¿no? El impulso, ¿no?, de actuar se va a combinar con esa profundidad psicológica
de Escorpio no habla solo de reaccionar superficialmente, ¿no? Sino de profundizar, cortar con lo que no sirve, establecer esos límites claros. Así que nada, Virgo, yo creo que esto es un poco la visión general, ¿vale? Ahí tienes mis datos para un estudio en profundidad de tu carta natal, de tus tránsitos actuales o futuros, o de esta lunación, ¿vale? Ahí te dejo mis datos, pregúntame lo que quieras, suscríbete si no lo has hecho, dale like y nos vemos en la siguiente. ¿Vale? ¿Qué tal, Libra, de Sol ascendente? Si eres de Sol, esta es la explicación que tienes que escuchar. Si eres ascendente Libra, yo me escucharía también el signo anterior, que es Virgo, ¿vale? Virgo, porque va a depender del grado de tu ascendente, ¿vale? A lo mejor te encaja más, yo me lo escucharía también. Así que vas a tener esta lunación en Aries, esta luna llena, en tu casa 7 con el Sol en tu casa 1, ¿vale? En oposición, como toda luna llena. Así que va a tocar directamente tus vínculos más cercanos, ¿vale? La pareja, esos socios, ¿no? Aquí se va a centrar, ¿no? La atención se va a centrar aquí, ¿no? En esas relaciones significativas, en esas sociedades, esos vínculos importantes, ¿vale? Aries aquí va a dar ese empuje, esa fuerza, ¿no? Ese deseo de afirmar tu propia individualidad dentro de estas relaciones. Así que va a ser un momento de cosecha, revelación, iluminación en el terreno del contacto con el otro. Aquí pueden aparecer tranquilamente tensiones, conflictos, decisiones, ¿no? Importantes, confrontaciones, ¿no? Que pueden poner a prueba esas dinámicas, ya sean de pareja o en esos vínculos, esos socios, aliados. Va a haber aquí el fuego ariano bastante intenso, así que respira, ¿no? Si surgen esos conflictos, es una luna que te va a mostrar, ¿no? qué falla en esos vínculos, en ese contacto con el otro, que te puede despertar, ¿no? Esa ira contenida y que puedes estallar, ¿no? Muy fácilmente. Por lo tanto, paciencia, es bueno estallar cuando es necesario. No te guardes la ira, no te guardes ese veneno de la ira, ya sea que tienes que discutir o tienes que soltárselo a alguien, o ya sea que tienes que pegar un grito por la calle o hacer deporte o algo, no te guardes esa ira, ¿vale? Que es muy fácil que se despierte en ti, ¿vale? Momento para ver cuáles son esas relaciones que son auténticas, cuáles no, y actuar, ¿vale? Con valentía, afirmarte con valentía, o tomar esa decisión firme, ¿no? De aclarar o de cortar lo que sea, ¿no? Que haya que cortar ahí, que no sirva en esas relaciones. Liberarte, ¿no? De lo que ya no funciona. En esta luna llena puedes encontrar esa valentía. Con el Sol en casa 1, tu identidad, tu iniciativa, tu manera de afirmarte, ¿no? Esa es la clásica tensión entre el yo y el tú. Tus deseos, tus necesidades individuales frente a las exigencias, expectativas de esos vínculos. Aquí se hace pues muy evidente, ¿no? Que tienes que equilibrar tu autonomía con esas relaciones, ¿no? Ser tú misma o tú mismo sin depender de esas otras relaciones o sin la aprobación de esos otros. Dejar ir, ¿no? Lo que limita tu libertad o poner las cosas claras, ¿no? Para que en esos vínculos que no te están permitiendo ser tú misma, ¿no? Tú misma. Esta luna llena puede traer esa claridad, ¿no? Mostrándote que has podido acumular en estas relaciones y que pide ser transformado. Es un eje que se pone muy claro las dinámicas de dependencia, las dependencias de un otro. Aquí tienes que ver dónde estás cediendo o dónde estás dependiendo, ¿no? de esa aprobación o de esos vínculos. Con tu ascendente en Libra muchas veces tiene una creencia inconsciente de que la vida sin un otro no tiene sentido, ¿no? Y con tu ascendente es probable que haya esa creencia muy fuerte, ¿no? Las relaciones, obviamente, como seres humanos que somos, son necesarias, ¿no? Pero cuando es ese lado más enfermizo, ¿no? De que sin un otro sufro o no. Hay una creencia ahí, ¿no? De que no tiene sentido, ¿no? Una vida sin un otro. Entonces cedemos nuestro poder, nuestra autonomía, ¿no? Y esta luna en Aries va a poner luz ahí, ¿no? Para que te des cuenta. Si es que estás cayendo, que no lo sé. Y Marte, además, que es el regente de esta lunación, va a estar en tu casa 2, con Mercurio también aquí. Así que esto pone muy en evidencia también tus propios valores, tu autoestima, tu seguridad, ¿vale? Tu sentido de seguridad, lo que nos da seguridad. Aquí puedes encontrar, gracias a darte cuenta de que estamos hablando, un empoderamiento importante en tu autoestima, en tu seguridad. Con Marte en Escorpio puede traerte, por un lado, puede despertar inseguridades, ¿vale? Pero que si nos animamos a mirar en lo profundo lo que ocurre, a ver esas sombras, esas inseguridades, podemos salir renacidos, ¿no? Como el ave fénix, como ese Escorpio. Pero hay que mirar ahí esas sombras, ¿no? Esos miedos, esa falta de autoestima. Casa 2 también nos habla de esos recursos económicos. Pueden surgir aquí miedos también importantes en esta etapa, que te obligue a mirar y a transformar esto. Marte aquí aporta mucha intensidad, concentración, estrategia. Y es momento aquí de tomar esas decisiones firmes en cuanto a tu autonomía, tu sentido de valía, tu dinero.
esos recursos compartidos o propios, esos valores personales. Marte aquí te puede ayudar a que cortes con lo que te da energía, con lo que te quita la energía, ¿no? La vitalidad, con todo aquello que no te permita encontrar esta seguridad, esta autonomía, esta autoestima, este valor personal. Cortar con todo aquello que sientas una dependencia, ¿no? Insana. Te permite actuar aquí con decisión para que esas relaciones no te consuman, equilibrando, ¿no? Esta autonomía y ese compromiso, ¿no? Encuentro sano, esas relaciones equilibradas, donde no haya esas dinámicas de dependencia de un otro, donde cedemos un montón de nuestra autonomía, de nuestro poder, ¿no? Y de cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Muchas veces por esa creencia de que la vida sin un otro no tiene sentido, estamos dejando de ser nosotros y estamos cediendo y aceptando un montón de cosas que no deberíamos. Plutón está transformando también aquí en tu casa 5 tu brillo personal. O sea que también estás en un momento intenso de transformación de tu autenticidad, ¿no? De nuestra forma auténtica de ser. Plutón aquí puede traer esas crisis, ¿no? En cuanto a nuestro brillo personal. Así que está muy movido todo esto. Con la cuadratura con Mercurio en Escorpio, entre tus valores, tu seguridad interna y tu brillo personal, esta tensión puede generar este cambio, este darte cuenta, ese ir a la raíz de lo que te está ocurriendo realmente, para que veas lo que te pasa y cómo te estás relacionando con este contacto con el otro. Así que nada, espero que lo veas, ¿vale? En esta lunación. Deberías. Y nada, ahí te dejo mis datos, ¿vale? Por si quieres un estudio en profundidad de tu carta natal o de tus tránsitos actuales o futuros o de esta lunación en concreto. Ahí tienes mis datos. Suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en la siguiente. Vale, Escorpio de Sol ascendente, ¿qué tal? Si eres Sol en Escorpio, esta es la explicación que tienes que escuchar. Si eres ascendente Escorpio, yo me escucharía también a Libra, que es el signo anterior, porque dependiendo del grado de tu ascendente, quizá te encaje mejor la explicación de Libra, ¿vale? Habría que ver dónde está tu ascendente exactamente. Esta lunación va a quedar en tu casa 6, con el Sol en casa 12, en oposición, ¿vale? Así que aquí se va a poner de relieve, sobre todo, tus rutinas, el trabajo diario, tus obligaciones, tu salud, también, casa 6. Aquí esta lunación va a aportar ese impulso, esa energía y esa necesidad de tomar la iniciativa, ¿no? En todo esto. Cómo gestionas tu tiempo, cómo gestionas tu salud, tus obligaciones. Momento de culminación o de revelación aquí en el terreno de la productividad, el cuidado personal, ¿no? Puede que veas claramente qué hábitos o responsabilidades han estado bloqueando tu vitalidad, tu energía. ¿Qué ajustes debes hacer aquí también para recuperar tu fuerza, tu efectividad? Surgir aquí también la necesidad de actuar con urgencia sobre tu salud, tu bienestar físico, poniendo límites a lo que te agota, a lo que te drena, de darte cuenta dónde tienes que poner orden en tus hábitos diarios, en esas obligaciones que tienes que descartar o que tienes que modificar para que lo que te esté drenando deje de hacerlo, ¿no? El Sol en tu casa 12 nos habla de tu inconsciente, ese lugar de introspección, esos patrones ocultos, y la oposición aquí con la Luna pues marca esta tensión, ¿no? Entre tu acción diaria, entre esas obligaciones y este mundo inconsciente, esta introspección. Lo que surja en tu mundo interno afecta directamente a tus rutinas, a tu productividad. Lo que haces cada día pues va a reflejar, ¿no? Y activar cuestiones profundas que quizás estabas ignorando, ¿no? No estabas viendo. Puede surgir en esta luna llena ese conflicto, ¿no? Entre lo que debes hacer y lo que sientes que necesitas para procesar esas emociones. La luna ilumina estos patrones y te va a hacer evidente, ¿no? Donde se acumula tensión o sabotaje inconsciente que limita, ¿no? tu acción. Marte, que es el regente de esta lunación, lo vas a tener en tu casa 1, con Mercurio también aquí y Lilith. Así que esto va a aportar una fuerte determinación, capacidad de actuar con intención directa, ¿no? Sobre tu vida. La casa 1 es la casa de nuestra acción diaria, ¿no? De nuestra identidad, de cómo nos mostramos al mundo, cómo hacemos en el mundo, cómo nos plantamos. Que traiga aquí esta fuerte capacidad de actuar, ¿no? Fuerza de voluntad, estrategia, coraje, ¿no? Para tomar decisiones, para marcar límites claros. Puede dar aquí un toque fuerte de intensidad y profundidad en tu afirmación. No solo es actuar, ¿no? Sino transformar la manera en que te presentas al mundo y cómo enfrentas, ¿no? Esas responsabilidades, cómo te enfrentas al mundo. Es una posición que puede traerte, si lo permites, esa transformación o eso que tengas que mirar, ¿vale? Va a permitirte un empoderamiento muy potente aquí de tu afirmación personal, de tu propio yo. Yo también, sobre todo,
guardaría mucha introspección, mucho descanso, silencio, si es que no lo estás haciendo, porque puede que esta luna llena nos traiga donde estamos perdiendo mucha energía, ¿vale? Nuestras obligaciones diarias, en esos hábitos de salud, de alimentación, que traiga esa luz para que te des cuenta, ¿no? de dónde estás, se está drenando tu energía. Solo aquí nos pone el foco en el descanso, la introspección, la meditación, para que podamos encontrar este empoderamiento personal, ¿vale? Con Marte en casa 1. Es una luna llena que te va a hacer darte cuenta si le ponemos esa intención, ¿vale? De darnos cuenta de nuestros patrones. Lo que falla, tienes a Plutón en tu casa 4. Hay aquí una transformación muy profunda. Se está moviendo de tu pasado, de tus raíces, de tu hogar, de tu base emocional, ¿vale? Este mundo interno más íntimo. Plutón aquí está transformando y se puede sentir bastante complicado, ¿no? Con muchas crisis. Es una gran luna, ¿no? Con Mercurio aquí en cuadratura, en la que pueden surgir miedos, conflictos, ¿vale? Pero que si los miramos, si nos atrevemos a mirar lo que ocurre dentro, lo que pasa en nuestro interior, en nuestro pasado, en nuestras raíces, vamos a poder encontrar esta fuerza y esta valentía, este empoderamiento personal. Por lo tanto, hay que hacer mucha introspección, mucha mirada interna. Se ve muy claro en tu caso. Y tú misma o tú mismo vas a poder llegar, ¿vale? A esa transformación. Y nada más, Escorpio. Esto es una visión general, ¿vale? Ahí tienes mis datos por si quieres un estudio detallado de tu carta natal, de tus tránsitos actuales o futuros, o de esta lunación. Y suscríbete si no lo has hecho, dale al like y nos vemos en la siguiente. ¿Vale? Sagitario, ¿qué tal? De Sol ascendente. Si eres de Sol Sagitario, esta explicación es la que te sirve, ¿vale? Si eres ascendente Sagitario, mírate el signo anterior, que es Escorpio, porque a lo mejor te encaja mejor, ya que hay que saber el grado exacto de tu ascendente. Y si no lo sabes, pues yo me escucharía a los dos, ¿vale? En este caso esta lunación va a caer en tu casa 5, con el Sol en casa 11, ¿vale? En oposición. Aquí se va a poner de relieve sobre todo tu creatividad. Es la casa de los romances también, los hijos, la diversión, el juego, ¿no? La expresión personal. Aquí Aries puede aportar este impulso, ¿no? Este coraje, este deseo de brillar con autenticidad. Es un momento aquí de culminación, ¿no? O de cosecha, ¿no? De este eclipse solar que hubo 6 meses antes, en la manera de expresarte, de jugar, en esos romances, donde lo que iniciaste en este terreno, ¿vale? Creativo o afectivo hace 6 meses, ahora se puede mostrar, ¿no? Con más claridad. Puede surgir esa necesidad de actuar, de arriesgarte o de tomar decisiones que reflejen tu verdadero deseo, tu verdadero poder, incluso si implica confrontar a quienes te rodean o desafiar, ¿no? Esas expectativas ajenas, esas expectativas externas. Con el Sol en Libra en casa 11, en la casa de las amistades, los grupos, esos proyectos colectivos, esas metas. Aquí se puede ver esta tensión clara, ¿no? Entre lo personal y lo colectivo. Tus deseos y tu manera de disfrutar o de expresarte, ¿no? Pueden chocar con esas demandas o esas expectativas de esos círculos sociales, de esos amigos, de esos proyectos. Así que esta luna llena te va a revelar qué relaciones o compromisos grupales ya no se ajustan, ¿no? Con lo que tú quieres ser, con tu creatividad, con tu autenticidad, donde es necesario marcar esos límites que te permitan ser tú, brillar de manera auténtica o ser quien quieres ser, ¿no? Lo que en este momento uno quiera ser. No, la casa 5 no solo habla del brillo personal, ¿no? Es la casa del Leo, donde actuamos desde el corazón, desde nuestro auténtico ser, ¿no? Desde donde uno quiere brillar, sino simplemente ser auténtica sin ceder en estos vínculos, en estas dinámicas de dependencia, en este eje Aries-Libra, donde están tan movido ahora sobre todo, ¿no? El tema de las relaciones, encontrar tu propio valor, tu propio brillo personal, o simplemente ser tú misma o tú mismo sin esa dependencia de los otros. Vas a tener a Marte también en Escorpio, que es el regente de esta lunación, en tu casa 12, aquí dando un matiz aquí profundo a esta dinámica de la que hablamos. Marte aquí nos habla de que la fuerza para actuar viene de tu mundo interior, de esos procesos ocultos, internos, o de esa reflexión, de esos momentos de silencio, de descanso, de meditación, sobre todo. Encontrar las respuestas en tu interior, en tu mundo inconsciente, ¿no? La energía de Aries aquí se potencia con esta intensidad. Es una oportunidad para movilizar esos recursos internos, para transformar patrones emocionales, bloqueos, miedos que limitan esta expresión auténtica, ¿no? Marte en casa 12 también nos habla de
que acciones más discretas o más silenciosas incluso pueden ser más efectivas que movimientos más abiertos, más directos, más públicos. Es como que tu poder transformador puede actuar o puede transformarse detrás de la cortina, ¿no? Detrás de la escena, en tu mundo interno, procesando y liberando lo que ya no te sirve para que esta expresión personal y creativa pueda brillar plenamente. Tienes tu mundo inconsciente en este momento muy movido, con Lilith, Marte y Mercurio, los tres aquí, en tu casa 12, en Escorpio además. Puede estar muy activado en este momento, seguramente lo estés notando ya. Esos patrones inconscientes, ese mundo interno, esas sombras, esos miedos, es un gran momento para transformar aquí y empoderarte, ¿vale? Investiga temas de este estilo, astrología, esoterismo, mundo interno, espiritualidad y sobre todo guardar esos espacios de silencio, de meditación para sacar a la superficie lo que tengas que sacar y arreglar. Va a ser un gran momento. Marte va a estar aquí un tiempecito y Mercurio va a estar más tiempo porque se pone retrógrado. Y en tu casa 12 vas a tener una etapa bastante larga ahora para sacar a la superficie y transformar lo que antes no has podido ser capaz. A lo mejor se puede sentir de manera intensa, de manera dolorosa, puede ser un coñazo a veces. Todo lo que sea la casa 12, Escorpio, no es cómodo, no es fácil, pero es necesario para transformarnos, ¿vale? Y para ver aquello que tengamos que ver, para estar más livianos, estar mejor con nosotros mismos y poder actuar y poder encontrar el equilibrio, ¿no? Así que nada, Sagitario, ánimo, porque tienes tu casa 12 que no es nada fácil, en este momento muy movida, con Lilith ahí también, sacando ahí sombras que no nos gusta ver. Y nada, ahí tienes mis datos, ¿vale? Por si quieres una lectura en profundidad, un estudio detallado de tu carta natal, de tus tránsitos actuales o futuros, o de esta lunación en concreto. Ahí tienes mis datos, pregúntame lo que quieras, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en la siguiente. Capricornio de Sol ascendente, ¿qué tal? Si eres de Sol, escucha esta que voy a decir ahora. Si eres ascendente Capricornio, yo escucharía también el signo anterior, que es Sagitario, ¿vale? Porque va a depender del grado de tu ascendente y puede que te encaje mejor. Así que nada, en este caso va a caer en una casa intensa, casa 4, ¿vale? En Aries, con el Sol en casa 10, oposición, ¿vale? Así que esta lunación se va a centrar sobre todo en tu hogar, tu familia, tus raíces, tu vida emocional profunda. Aries aporta impulso, necesidad de afirmarte, de generar cambios visibles en tu entorno íntimo o en tu base emocional. Es un momento de culminación aquí en temas familiares o de hogar, de vivienda. Aquí lo que estaba en proceso de transformación en tu hogar o en tus vínculos más cercanos, ahora se hace evidente en esta lunación. Pueden surgir, obviamente, en Aries emociones intensas que demanden esa acción, esa atención, esa claridad, esas decisiones firmes sobre la manera en la que te relacionas con tus raíces, con tu pasado, con tu base emocional, con quienes convives en tu hogar, ¿vale? De todo esto nos habla la casa 4. La casa 10, el Sol aquí, nos habla de la proyección pública, la carrera, nuestra autoridad, cómo nos mostramos, ¿no? Ante los demás. También nos habla de esas metas, ese lugar donde alcanzamos nuestras metas, nuestros proyectos. Así que esta oposición marca esta tensión entre la vida privada y la vida pública, ¿no? Lo que necesitas en tu hogar o lo que necesitas emocionalmente en tu mundo interno se va a enfrentar, ¿no? a esas exigencias sociales, a esa carrera, esa proyección pública, esas responsabilidades, tu imagen social, tu autoridad. Un choque, ¿no? Entre tus deseos personales y esos compromisos externos, decisiones que afectan a tu vida profesional, pueden impactar tu hogar, ¿no? o situaciones familiares que pueden limitar tu capacidad de proyectarte hacia afuera. Aquí esta luna llena va a iluminar, ¿no? Qué ajustes son aquellos que son inevitables hacer para equilibrar estos dos polos, este eje. Además, el regente, que es Marte, el regente de esta lunación en Aries, lo vas a tener en tu casa 11, que es la casa de los grupos, las amistades, esos proyectos colectivos. Así que esto indica que la fuerza para manejar la tensión entre lo íntimo y lo público se encuentra en los espacios grupales, amistades, esos proyectos. Marte aporta intensidad, estrategia, capacidad de acción aquí para transformarte. Aquí puedes movilizar esa energía, ¿no? Para redefinir esas alianzas, cortar, si es necesario, con ciertas amistades, ciertos grupos sociales que no te están aportando ahora mismo ningún tipo de crecimiento, ¿no? Marte aquí aporta una gran capacidad de determinación en esos proyectos colectivos que requieran liderazgo profundo. Va a estar muy movido también. Marte activa allá por donde pasa, ¿no? Y en este momento seguramente estés notando
activado el tema de los grupos, los amigos, esos proyectos sociales que necesiten aquí algún tipo de ajuste o de transformación. Con Mercurio y con Marte aquí podemos ir a lo profundo de estos asuntos, ¿vale? En esas relaciones sociales, sobre todo, ver y darnos cuenta de cuáles son esas dinámicas, sobre todo que vienen de nuestros temas internos, nuestro pasado, nuestra familia, nuestro hogar, nuestras raíces, nuestra base emocional. Necesita aquí a lo mejor algún tipo de ajuste. Y Marte y Mercurio en Escorpio va a estar sobre todo mostrándote en esos grupos, en esas amistades, en esos espejos, pueden mostrarte claramente desde dónde te estás relacionando para que encuentres, ¿no? Esos ajustes que tengas que hacer, basado sobre todo en ese mundo interno, esas heridas, Quirón en Aries, casa 4, esas heridas internas que necesitan verse ahora más, con más claridad. Y ese espejo que son los demás pueden ahora reflejártelas de alguna manera, despertarlas para que las veas, no para que les culpes, simplemente para que tú veas lo que ocurre en ti, ¿no? Para poder modificarlo gracias a estos contactos colectivos, a estos grupos, amistades. ¿No? Esta combinación nos habla de que este mundo interno, estas decisiones familiares, emocionales y los temas profesionales o de esa proyección externa deben ser canalizadas también con inteligencia y con fuerza, ¿no? Con determinación en este ámbito social o grupal. Aquí puede estar esta posibilidad también, ¿no? de integrar, transformar, equilibrar estas energías de manera más efectiva. Así que nada, Capricornio, esto es una lectura general, ¿vale? Si quieres un análisis completo de tu carta natal, estudio en profundidad de tu carta natal, de tus tránsitos actuales o futuros, o de esta lunación en concreto, ahí te dejo mis datos para que me preguntes lo que quieras. Suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en la siguiente. Acuario de Sol ascendente. Si eres Sol Acuario, esta es la que tienes que escuchar. Si eres ascendente Acuario, yo me escucharía también el signo anterior, que es Capricornio, porque a lo mejor te encaja mejor, ¿vale? Porque depende del grado de tu ascendente, ¿vale? Donde tengas su ascendente. Y esta lunación va a caer en tu casa 3, así que la energía aquí de esta lunación se va a centrar sobre todo en tu comunicación, en el entorno cercano. La casa 3 nos habla de esto, el aprendizaje cotidiano, la comunicación con nuestro entorno más diario, más cercano. Aries aquí puede aportar ese impulso, esa necesidad de expresar ideas, de actuar con claridad, con decisión. Puede ser un momento aquí de culminación o de revelación en tu forma de comunicarte, de relacionarte con tu entorno cercano, aquello que estaba latente o guardado, ¿no? En temas de conversaciones, temas de pensamientos o de intercambios, ¿no? Ahora se hace evidente la necesidad de resolver malentendidos, aclarar esas posiciones, ¿no? Confrontar situaciones que estaban pendientes. Obviamente, siempre que se da con una luna en Aries, hay que tener cuidado, ¿no? De nuestro ímpetu, nuestra ira reprimida aquí, ¿no? En todas estas conversaciones que podamos estar manteniendo. Nuestra manera de pensar también, cuidado con la ira, ¿no? Que puede afectarnos directamente a nuestra salud. Cuidado con la manera de pensar y con la manera de comunicarte, sobre todo en esta lunación en Aries, puede ser explosiva. Mucha de esa comunicación, si sale de manera agresiva, puede estar muy relacionada con tus heridas, ¿vale? Internas, sobre todo. Casa 3 y casa 4, Quirón aquí, dependiendo de tu ascendente, del grado, va a haber un tema aquí que mirar profundamente en cuanto a heridas internas, ¿vale? De nuestro pasado, nuestras raíces, nuestra familia, nuestro hogar. Quirón aquí hace. Puede que esta manera de comunicar más agresiva o desde la herida, pues venga de esas heridas, ¿vale? Hay que mirar ahí. El Sol vas a tenerlo en la casa 9, en Libra, ¿vale? En oposición a esta lunación. Y esto nos habla de... El Sol en esta casa representa los horizontes, ¿no? Lejanos, nuestras expectativas, nuestros horizontes, las creencias, la filosofía de vida. Y esta oposición pues puede marcar esa tensión, ¿no? Entre lo cercano y lo lejano, ¿no? Lo inmediato, ¿no? Y lo más global, lo cotidiano, la mente más concreta, más pequeña, ¿no? Y esa mente más amplia, más futurista, más amplia, ¿no? Esa mente superior. La casa 3 es la mente concreta, la mente inferior, por decirlo de alguna manera. Y la casa 9 es esa mente más abstracta, más superior, ¿no? Esto puede manifestarse como ese conflicto, ¿no? Entre ideas y acción. Querer expandirte y buscar nuevas perspectivas, nuevos horizontes, pero al mismo tiempo rutinas o creencias o formas de pensar que no te permiten, ¿no? Expandirte. Esta luna aquí puede iluminar qué aprendizajes o cambios de pensamiento, ¿no? Necesitas. Es el eje del pensamiento, el eje de las creencias. Y en Aries, pues, como siempre, se puede despertar aquí una tensión muy fuerte en cuanto a nuestras creencias, nuestra manera de pensar y de comunicar. Cuidado aquí. El regente, que es Escorpio,
lo vas a tener en tu casa 10 con Mercurio ahí. Marte en el área de la carrera, de la autoridad, de la proyección pública, ¿no? De esas metas, es el lugar donde alcanzamos, ¿no? Esos objetivos, cómo nos proyectamos hacia el exterior, hacia el mundo. Casa 4 es el mundo íntimo, mundo interno, pasado. Casa 10 es el lugar donde alcanzamos, ¿no? Esas metas, esa proyección social, esa manera de donde encontramos nuestra autoridad en el mundo. Así que esto nos habla de que la fuerza para canalizar esta tensión en el eje del pensamiento, la comunicación, se encuentra en nuestra manera de, o puede encontrar solución o en ese mundo externo, incluso en el terreno profesional o del estatus. Marte aquí aporta intensidad, determinación, capacidad de acción aquí, así que puedes movilizar esos recursos y esas habilidades, ¿no? Para implementar cambios aquí significativos en tu vida profesional, ¿no? En tu vida pública. Marte en casa 10 aquí ayuda a transformar conflictos en acciones más concretas que impacten directamente en tu posición social, tu carrera. Puede haber aquí un fuerte impulso una fuerte energía, ¿vale? En este tiempo para, sobre todo, transformar, cambiar tu manera de expresarte en el mundo, encontrar esa autoridad en la que nos proyectamos hacia el mundo, como siempre con Mercurio también en Escorpio, mirando bien, ¿no? Profundamente, qué es aquello que falla, qué es aquello de nuestra comunicación o de nuestra manera de pensar, de nuestras creencias que está fallando, ¿no? Qué de nuestro día a día, de nuestro entorno cercano, esa manera de pensar, esa comunicación, que está fallando, ¿no? Que va a ser un gran momento ahora con Marte y con Mercurio en Escorpio de poder clarificar o de poder ver lo que nos está pasando, ¿no? O ver que a lo mejor nuestra forma de pensar y de comunicar no es la más idónea, ¿no? O la más correcta. Y bueno, no mucho más, Acuario. Ahí tenéis mis datos, ¿vale? Por si quieres una lectura en profundidad, un estudio completo de tu carta natal, de tus tránsitos actuales o futuros, o de esta lunación en concreto. Ahí tienes mis datos, pregúntame lo que quieras, suscríbete si no lo has hecho, dale al like y nos vemos en la siguiente. Piscis de Sol ascendente, ¿qué tal? Si eres de Sol, esta explicación tienes que escucharla. Si eres ascendente Piscis, yo escucharía también el signo anterior, que es Acuario, ¿vale? Porque depende del grado de tu ascendente, pues a lo mejor te encaja más, ¿vale? Así que Piscis de Sol ascendente, esta luna te va a caer en tu casa 2, la casa de los recursos propios, de tus valores, de tu autoestima, recursos materiales también, la casa donde encontramos la seguridad también, lo que nos da seguridad. Así que Marte aquí aporta este impulso, este deseo de acción, esta necesidad de afirmar tu independencia, ¿no? en estos terrenos. Puede ser un momento aquí de culminación o de cosecha, ¿no? En respecto de lo que valoras, tu autoestima, de lo que posees, lo que te da seguridad. Puede que aquí encuentres, ¿no? Después de este periodo de 6 meses, ¿no? En la última lunación aquí, el último eclipse solar en Aries, que ahora estés aquí ya empezando a dar estos frutos, esta lunación, claridad sobre qué recursos, talentos están funcionando y cuáles necesitan ajuste. Puedes también aquí despertarse la necesidad de reclamar tu autonomía personal, tu autonomía económica también, nos habla esta casa, ¿no? De redefinir tu relación con lo material, con tu propio valor. Un momento aquí de mucha fuerza y mucho empuje aquí en esta lunación. El Sol va a estar en tu casa 8, ¿vale? En oposición, como toda luna llena. Y el Sol aquí habla de lo compartido, lo transformador, los recursos ajenos, la intimidad profunda, el poder. Esta oposición aquí nos habla es un conflicto, una tensión entre lo que es mío, casa 2, y lo que comparto. Recursos propios versus recursos ajenos. Y esto puede manifestarse como conflictos o decisiones importantes, ya sea sobre el dinero compartido, deudas, herencias, vínculos intensos. La luna aquí está iluminando qué dinámicas de dependencia requieren claridad, requieren acción, mostrándote dónde necesitas marcar esos límites o transformar estos acuerdos para mantener tu autonomía, tu seguridad. Es un eje que nos habla de este contacto con el otro. Y aquí se pueden dar pues esas dinámicas. Tienes que encontrar, puede ser una luna llena muy propicia para que encuentres tu propio valor. Tu guerrera interna o guerrero se vea fortalecido, ¿no? Y tengas que cortar con ciertos vínculos o simplemente con ciertas dinámicas vinculares en las que pueda haber ahí temas de poder, de dependencia, de manipulación, ya sea por tu parte o por parte del otro. Hay que encontrar siempre en este eje estas relaciones más equilibradas, donde tenemos que darnos cuenta de o dónde estamos cediendo nuestro poder y nuestra autonomía, o dónde estamos nosotros manipulando o teniendo poder sobre otros, ¿no? Pues aquí hay que tener cuidado y hay que mirar, ¿no? Se pueden dar, como siempre, como en toda luna llena, intensidad emocional, y con Aries, pues esos estallidos, esa ira, ¿no?
que hay que ver, hay que mirarla, ¿no? Hay que guardársela, hay que gestionarla, hay que tener cuidado cómo la soltamos, ¿no? Cómo la manejamos para no envenenarnos a nosotros mismos, ni tampoco abusar de los demás, ¿no? O provocar ningún tipo de pelea o nada por el estilo, ¿no? Como siempre, equilibrio. Marte lo vas a tener, que es el regente de esta lunación, ¿vale? Lo vas a tener en Escorpio, en la casa 9, que es el área de la expansión, de las creencias, los viajes, la filosofía de vida. Esto puede hablarnos también de que la fuerza para manejar la tensión esta de la que hemos hablado se encuentre en la exploración, el aprendizaje, nuevas creencias, nuevas verdades, nuevos horizontes. La casa 9 nos habla de esos horizontes que nos dan un sentido de propósito, ¿no? De búsqueda de la verdad. Así que aquí va a estar movido. Con Mercurio y con Marte vas a tener aquí una temporada bastante larga, ¿vale? Van a estar un tiempo. Tanto Mercurio como Marte en Escorpio, en tu casa 9. Así que va a ser un momento muy bueno para que amplíes tus horizontes, tus creencias, tu filosofía de vida. Aquí buen momento para estudiar nuevas filosofías, adquirir nuevos conocimientos, estudiar algo nuevo que te traiga claridad, que te traiga verdad. Marte aquí aporta esa intensidad, ¿no? En cuanto a estos temas más filosóficos, esotéricos, va a haber aquí esas ganas, seguro que lo estás notando ya. Y con Mercurio, pues esa capacidad de un aprendizaje muy profundo y muy transformador. Y Marte, además, gracias a estos nuevos aprendizajes, estas nuevas verdades que vas a poder ir encontrando en este tiempo, vas a poder transformar estos compromisos íntimos, estos juegos de los que estamos hablando, ¿vale? De dependencia entre lo mío y lo tuyo, mis recursos propios y mi seguridad versus esos compromisos, esas dinámicas más íntimas, donde se pueden estar jugando ahí todos esos juegos que hemos hablado de dependencia, de poder, de manipulación, que se pueda estar moviendo, ¿vale? Aquí encontrando estas nuevas filosofías, estas nuevas verdades, vas a poder transformar estos vínculos, porque todo viene de tus creencias, todo viene de tu forma de pensar, casa 9. Tomar esas decisiones, ¿no? Sobre cómo manejas lo material y lo energético con otros, lo compartido, mientras te conectas con esa visión más amplia de la vida. Marte aquí te va a permitir actuar con visión, con profundidad, asegurándote, ¿no? De que estos ajustes encuentren un buen cauce. Y nada más, Piscis. Siempre digo, ahí tienes mis datos, ¿vale? Para que me consultes lo que quieras. Suscríbete si no lo has hecho. Dale al like y todas esas cosas y nos vemos en la siguiente.